Muy bien, vamos a ver ahora lo que son listas en lo que viene siendo Haskell. Para esto lo que podemos hacer primero que nada es definir lo que es una lista, ¿no? Una lista es básicamente lo que conocemos en el lenguaje convencional, un arreglo, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir una lista poniendo lo que viene siendo el corchete, adentro números separados por comas y luego cerrar el corchete, ¿sí? Esa sería la forma más simple de definir la lista, ¿sí? Yo puedo hacer una lista de listas, ¿sí? Poniendo una lista adentro de otra lista, ¿sí? Coma, abro paréntesis, ¿sí? Coma, abro paréntesis, cierro un paréntesis y cierro el otro, perdón, corchete, ¿sí? Entonces aquí estoy generando una lista con números y aquí estoy creando una lista, toda esta es la lista, en donde adentro cada uno de los elementos contiene otra lista, ¿sí? Entonces al momento de que se imprime, pues esta es una lista de listas, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar funciones que ya existen dentro de Haskell para sacar lo que viene siendo máximos, mínimos, inicializar, cuál inicia, cuál termina, los primeros, los últimos, toda esa parte la podemos sacar en lo que viene siendo Haskell. Antes de ver eso, nada más voy a mostrar que nosotros podemos hacer listas de cualquier tipo. ¿Sí? Podemos hacer una lista con letras, con caracteres. Podemos hacer una lista con palabras. ¿Sí? Las palabras recuerden que hay que ponerlas entre comillas dobles. ¿Sí? Entonces si se fijan aquí, esta lista que se hizo se concatena como una cadena y esta no porque simplemente son cadenas independientes, ¿sí? Entonces también nosotros podemos concatenar o concatenar dos listas, esto siempre y cuando sean del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, yo puedo concatenar la lista que tiene el 1, 2, 3, 4 y luego le pongo más, esa es siempre la concatenación, y ponemos aquí 5,6,7, cerramos y ahí se convierte en una sola lista, ¿sí? Si yo pongo solamente un más, pues me va a marcar un error porque ahí está sumando, entonces no puede sumar dos listas, solamente las puede concatenar, ¿sí? Yo puedo también guardar estas listas en unas variables y para esto, o lo que viene siendo, lo puedo llamar como una función también, ¿sí? Puedo crear con el let, ¿sí? Una variable, una función, ¿sí? Donde diga lista 1 va a ser igual a la definición de la lista 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y le doy enter. Ahora voy a poner lista 2, let lista 2 igual a 5,6,7,8, ¿sí? Y después pues simplemente puedo mandar llamar las listas, lista 1, lista 2, o puedo concatenar lista 1 más lista 2, ¿sí? No puedo concatenar por ejemplo la lista 1 sabemos que es una lista de números del 1 al 4. Si yo quisiera concatenarle otra lista, por ejemplo, una lista, vamos a ponerle 9,10,11, ¿sí? Yo puedo concatenarla de esa forma, pero yo no puedo concatenar una lista de listas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo esta la convierto en una lista de listas, ¿sí? Ahí me va a marcar un error porque esta no es una lista de listas. Esta simplemente es una lista del 1 al 4 en donde cada elemento es un número entero, pero esta
es una lista de listas en donde cada uno de los elementos contiene una lista de números enteros. Entonces es muy diferente concatenar esto con esto porque no es lo mismo, ¿sí? Aquí hay un número, aquí hay una lista en la primera posición. Entonces, si yo quisiera concatenar una lista, una lista de listas, sí lo puedo hacer, pero tengo que poner, por ejemplo, 1,2,3, ¿sí? Así, por ejemplo, ahí voy a concatenar una lista de listas con otra lista de listas, ¿sí? Y se fijan, como este está primero, pues es la que sale primero, y después simplemente se agrega estos otros elementos a la lista, ¿sí? Y puedo concatenar cadenas, puedo concatenar básicamente todo los elementos mientras sean del mismo tipo. Yo puedo, por ejemplo, definir listas. Si yo quiero, por decir, definir una lista del 1 al 100, no es necesario que yo ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí sucesivamente hasta el 100, ¿no? O sea, voy a perder mucho tiempo en estar haciendo una lista en donde vaya poniendo todos los números. Imagínense si es una lista del 1 al 1000. Entonces, para eso, Haskell, ¿sí?, tiene una función en donde yo pongo el inicio, le pongo 2 puntos, el final, cierro y le doy enter, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a crear una función que se llame lista 100. Va a ser igual a la lista del 1, 2 puntos, 100, ¿sí? Y ahí lo que vamos a hacer es que cuando yo mande llamar lista 100, me va a generar la lista del 1 al 100. Puedo hacer esto mismo con del 1 al 1000, ¿sí? Ahí, si se fijan, volví a definir la lista 100, pero ahora va a imprimirme los elementos del 1 al 1000. Entonces, si yo vuelvo a definir una función, la voy a sobreescribir, ¿sí? Por ejemplo, ahí la voy a volver a sobreescribir. Entonces, si vuelvo a llamar lista 100, pues ahora imprime del 1 al 100. Si yo quiero generar otra lista, aquí por ejemplo voy a imprimir la del 1 al 1000. Aquí le voy a poner del 1 al 1000. Y si mando llamar la lista del 1, lista 1000, ahora sí me imprime del 1 al 1000, ¿sí? Y yo puedo concatenar, por ejemplo, lista 1000 más lista 100, ¿sí? Y si se fijan, hasta aquí llegó el 1000 y luego concatenó los otros 100, ¿sí? Yo puedo también hacer una lista, por ejemplo, bueno, voy a borrar todo esto y voy a hacer una lista del 1000 al 1, ¿sí? Lo único que vamos a hacer, perdón. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una lista invertida, por así decirlo, que sea del 1000 al 1, yo necesito utilizar una función para invertir esa lista. Entonces, por ejemplo, si yo genero la lista del 1 al 1000, yo sé que esta lista va a imprimir los valores en ese orden. Entonces, si yo uso una función que se llama reverse y le pongo del 1 al 1000, ¿sí?, ahora la lista está invertida desde el 1000 hasta el 1, ¿sí? Entonces, no me permite generar una lista inversa del 1000 al 1, pero me permite utilizar una función que se llama reverse para revertir el orden de la lista, ¿sí? Otra cosa es que, por ejemplo, yo puedo crear listas de, por ejemplo, que sean 1,3, 2 puntos 1000. Bueno, 100, vamos a poner el 100, ¿sí? Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy creando, si yo, por ejemplo, del primer valor al segundo me brinco 2, del 3 al 100 va a crear los números y se va a brincar de 2 en 2, ¿sí? Entonces, si yo hago lo mismo y le pongo aquí 1, 5, ahí se va a brincar 4, de 4 en 4, ¿sí? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 0, 5, pues va a imprimir del 0, 5, 10. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero empezar por el número 5 y que se brinque de 5 en 5, pues yo voy a poner 5, 10 y luego vamos a suponer, no, pues hasta el 95, ¿no? Entonces ahí automáticamente empieza en el 5, le agrega 5 porque el brinco que hay entre el primero y el segundo es de 5 y luego va a llegar hasta el 95, que es esta parte de aquí,
¿sí? También hay, como les decía, funciones donde sacamos el minimum de la lista. Por ejemplo, aquí voy a mandar llamar la lista 1 que hice. Entonces el minimum de la lista 1 es el 1. Y si quieren ver qué era la lista 1, pues nada más la mandamos a imprimir y era del 1 al 4. Ahora vamos a sacar el máximo de la lista 1, es el 4. Si queremos sumar, va a sumar todos los elementos de la lista 1, o sea, cada uno de estos elementos que están aquí, los suma y me dan 10. También puedo ver qué tamaño tiene la lista, o sea, cuántos elementos hay dentro de la lista. Perdón, escribí mal, length es th. Ahí está, son 4 elementos, ¿sí? También puedo ver, por ejemplo, la función head de la lista, ¿sí? Head va a sacar únicamente el que está al principio, ¿sí? Si yo le pongo tail, va a sacar todos menos el primero, ¿sí? Va a sacar el 2, 3, el 4. Ahora, si yo quiero poner lista 1, ¿sí? Solo me saca el último, ¿sí? Y si le pongo init lista 1, me va a sacar todos menos el primero, perdón, todos menos el último, ¿sí? Que es básicamente el inverso a lo que viene siendo el tail. El tail saca todos los últimos menos el primero, bueno, todos los elementos menos el primero, y el init saca todos los elementos al inicio menos el último, ¿sí? Algo que nosotros podemos hacer es ver si dentro de nuestras listas existe algún número. Entonces, para eso utilizamos una función que se llama el elem. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner 3 espacio y luego vamos a utilizar la comilla invertida que está arriba de lo que es la tecla de tab o lo que es la tecla de la ñ, ¿sí? Es la comilla invertida y luego vamos a ponerle elem y luego cerramos esa comilla y luego vamos a poner la lista, ¿sí? Entonces aquí me va a regresar un true o un false. Si yo por ejemplo le pongo el 6 es un elemento de la lista, pues me pone que no, porque volvemos a lo mismo. Si yo escribo la lista, pues me va a mostrar qué números pertenecen a esta lista, ¿sí? Ahora aquí vamos a ver algo, algo importante que es el if. Bueno, vamos a dejarlo el if en el siguiente video. Ahorita vamos a ver únicamente hasta aquí lo que son las listas.